Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este complemento de carta aporte. Le repito, mi nombre es Josué Vargas, soy gerente de ventas aquí en IMARS y la intención del día de hoy es que platiquemos acerca de pues todas estas dudas que pueden existir sobre el complemento de carta aporte. Ya vimos, entonces pues es un complemento que vamos a estar utilizando, sobre todo que ustedes seguramente ya están utilizando de forma pues bastante particular para pues la entrega sobre todo de mercancías. Tiene que ver con todo este tema de traslado de mercancías. Les platico cómo va a estar la sesión. Ahorita vamos a tener una parte un poquito más teórica, nada más para que tengamos el preámbulo de cómo se va a estar manejando todo esto que tiene que ver con el complemento, para posteriormente entrar en los sistemas y ver qué cambios han tenido respecto al manejo que vamos a tener con el complemento de carta aporte, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, mencionar que los cambios que va a tener este complemento que tiene en su versión 3.0 tiene que ver con un nuevo identificador del complemento de carta aporte, cambios directamente en aduanas, recolección inversa y COFEPRIS. Vamos a tener ciertos datos que se van a agregar a este complemento y que no existían en la versión 2.0, o si existían se modifican y se entregan de una forma un poquito diferente y tenemos que considerarlo para esta parte del complemento. Entonces, aquí este mensajito un poquito cómico de los creadores de Rápidos y Furiosos 10 llega a Carta Aporte 3.0. Ha sido un complemento que ha tenido muchísimos cambios. De hecho, el complemento de Carta Aporte en la cronología empezaba a partir del 1 de junio del 2021, que fue la primera versión que se publicó directamente. Se decía que su entrada en vigor era con uso opcional a partir de esta primera versión. Y pues esto fue desde junio. Entonces, imagínense, junio del 2021, ya estamos en 2024. Entonces, pues la verdad es que ha sido un proceso pues algo largo para poder tener este complemento pues totalmente activo, ¿vale? Entonces, esto fue el 1 de junio. Después, el 26 de octubre del 2021, se publicó la documentación técnica de la versión 2 del complemento con el nuevo instructivo de llenado. Es decir, pasaron casi 4 meses y se publicó ya la versión 2, que se supone entraba en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Este era el uso obligatorio de la versión 2.0 del complemento. Tuvo un periodo de transición en donde no había multas si tú no lo utilizabas, lo cual significa que podías seguir utilizando, pues básicamente cualquier versión del complemento sin ningún problema, ¿sale? Luego, el 25 de septiembre del 2023 se publicó la documentación técnica de la versión 3 del complemento con un nuevo instructivo de llenado. Este, en teoría, entraba en vigor a partir del 1 de enero del 2024. Iniciaba la aplicación de multas y sanciones por la incorrecta emisión del CFDI con complemento de carta aporte y su uso obligatorio para operaciones de comercio exterior. Eso era el deber ser. Aquí vemos el periodo de convivencia de la versión 2.0. Podrían seguir emitiendo comprobantes hasta el 31 de diciembre del 2023. A partir del 31 de diciembre deberían de utilizarse pues ya la versión, más bien desde el 25 de noviembre tiene un periodo de convivencia donde se puede utilizar la versión 3 del complemento carta aporte, y en ese periodo de convivencia, que era de los meses de noviembre a diciembre, nos daba pauta para iniciar la aplicación el 1 de enero del 2024. ¿Qué es lo que sucedió? Que hubo otra prórroga, de acuerdo con lo establecido en la resolución miscelánea fiscal para 2024, en donde se tuvo un nuevo periodo de convivencia con la versión 2.0 del complemento hasta el 31 de marzo del 2024. Por eso la pregunta que ahorita hacían de si ya está vigente, si ya se tiene que utilizar, pues sí, de hecho está en periodo de convivencia, porque seguimos con esa fecha de que hasta el 31 de marzo del 2024 vamos a tener que utilizar ya el complemento carta aporte en versión 3.0. Entonces, digamos que ahorita seguimos con ese periodo con ese periodo de convivencia donde podemos utilizar cualquiera de los dos complementos, y de esa manera pues podemos hacer uso pues, ya directamente de uno u otro de los complementos hasta el finales de este mes, ¿sale? ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, empezando por ahí, no sé si esto les ayudó ahí con la pregunta que tenían de cuándo empezamos a utilizar, cuándo entra en vigor este complemento. Técnicamente ya entró en vigor. Para dejarlo a grandes rasgos, técnicamente ya entró en vigor, aunque no es sujeto a multas, sino hasta finales de este mes, hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Sale?
para que se lo lleven y pues lo tengan presente que a partir de abril ya se deben de emitir todos los comprobantes, salvo que la autoridad nos diga algo diferente. Si se deben emitir todos los comprobantes en abril, ya con el nuevo complemento en la versión 3.0. ¿Vale? Entonces empezamos por ahí. Luego, ¿qué modificaciones hubo en el complemento? Teníamos 142 atributos, no los vamos a ver todos el día de hoy, son muchísimos, pero para que se den una idea, esto es como estaba organizado el complemento de carta aporte. Lo que ustedes ven, que está marcado en amarillo, son los atributos que se agregan a este complemento. Es decir, se agregaron 38 atributos nuevos que se deben de llenar dependiendo de la información que se tiene directamente en el complemento. Entonces se agregan estos atributos, son 38, y pues básicamente se agregan en diferentes partes que pueden estar relacionadas directamente con los documentos que se vayan generando. Aquí va a depender del tipo de documento, de si tenemos algún tipo de traslado especial de algún tipo de material, por ejemplo, peligroso, de algún medicamento, de alguna sustancia activa química. O sea, aquí podemos tener diferentes opciones de acuerdo a lo que estemos trasladando en ese transporte de mercancías. Entonces, por eso se pueden o no agregar, dependiendo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en el de carta aporte se agrega algo que se llama ID del complemento de carta aporte. Es algo muy similar al ID de facturación. Tenemos algo que se llama régimen aduanero, el registro del istmo, la ubicación del polo origen y la ubicación del polo destino. Son de esas cositas que se empezaron a agregar. De los más importantes que tenemos es justamente el nuevo identificador de lo que es el complemento de carta aporte. Este identificador pues se presenta o se solicita a partir de la resolución miscelánea fiscal en donde se indica que cuando se agregue este complemento de carta aporte adicional a lo que tenían las versiones anteriores, se deben incluir los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI de carta aporte, o sea, la guía de llenado de carta aporte. Esta guía de llenado se publica en el portal del SAT y la estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado la representación impresa del CFDI y el complemento de carta aporte. Entonces, estos son los requisitos para las representaciones impresas del CFDI y esto es a partir de la resolución de la miscelánea fiscal, ¿vale? Entonces, ¿qué se agrega? Por ejemplo, este es un ejemplo de un comprobante de carta aporte. Tenemos ahí la forma de pago, el tipo de comprobante. Anteriormente solo teníamos, por ejemplo, aquí el folio fiscal. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí lo estoy señalando. Teníamos el puro folio fiscal, el número de certificado y el número de certificado SAT. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos nada más este identificador único de las facturas. Ahora, ¿qué nos dice la autoridad? Ah, bueno, vas a tener igual tu mismo comprobante, pero vas a agregarle cuando sea carta aporte algo que se llama el ID del complemento de carta aporte. Es decir, un segundo identificador, que si se dan cuenta es la misma estructura. Tenemos algo muy similar al ID de facturación, pero que nos va a estar identificando que este complemento de carta aporte va a estar, pues ahora sí que puede ser traqueado, puede dársele seguimiento a través de ese UID y va a tomar mucha relevancia, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, consolidados al momento de estar enviando, que hagamos algún envío consolidado o que, por ejemplo, subamos a un ferry, algún tipo de transporte y de esa manera la autoridad va a tener visión completa de por dónde está pasando esa mercancía. Entonces, ¿a qué se refiere el identificador del complemento de carta aporte? Este atributo va a ser requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento de carta aporte de la transacción de timbrado conforme a los parámetros que nos pide la autoridad, ¿vale? Para la identificación de este complemento. ¿Qué es lo que va a suceder? El identificador del complemento de carta aporte cuenta con 3 es al inicio y luego ya vienen todos los datos de los 36 caracteres del folio que componen a ese identificador. Con esto que nos dice el SAT, que pues hay una posibilidad de 1% de que se repita el folio del identificador, ¿vale? Entonces, ¿dónde se agrega ese folio? Pues en el CFDI de ingreso, nosotros tenemos nuestro CFDI de ingreso. Aquí donde tenemos nuestro CFDI de ingreso se va a agregar un nodo que es el ID del complemento de carta aporte. Aquí viene tal cual, es un ID y este es el que se agrega en el complemento, en el documento a nivel XML para poder identificar ese documento, ¿no? Y también se va en el complemento en el timbre fiscal.
Si es de traslado, bueno, este es el ingreso que tenemos aquí el UID, en carta aporte se agrega este ID CBCPP. Y por ejemplo, si es de traslado, aquí también vamos a tener el ID del complemento de carta aporte, junto con el folio fiscal que corresponda a ese documento de traslado. Entonces todo viene perfectamente identificado. Aquí aparece también ese ID del complemento de carta aporte y me va a aparecer en la representación impresa y debe de aparecer en la sección de datos de comprobante. ¿Sale? Aquí vienen todos los datos del complemento de carta aporte, número de permiso, placa, año, aseguradora, todo lo que ustedes ya conocen del complemento de carta aporte. ¿Qué más nos piden? Que en el código QR que ya se generaba en las facturas, si ustedes recuerdan ya este código de barras bidimensional, ya se incluían las facturas y tenía cierta información, la URL de acceso al servicio, para que pudiera mostrar los datos de la versión pública del comprobante, la fecha y hora de salida y de llegada, la ubicación y la fecha y hora de certificación del CFDI. Esto ya lo veíamos si ustedes escaneaban ese código de barras bidimensional. Ahora, ¿qué se agrega de información en este código de barras bidimensional? El identificador del complemento de carta aporte. Este mismo ID que teníamos de 36 dígitos, tiene que leerse desde ese código de barras bidimensional. ¿Sale? Entonces también se agrega a ese nivel. Vamos a tener otro ID que pudiera existir. Ese ID refiere principalmente a cuando yo tenga, por ejemplo, algún nodo relacionado, porque resulta que tengo un transporte, como lo decía hace ratito, un transporte consolidado posiblemente. ¿A qué me refiero? Voy a mover esto para acá. ¿A qué me refiero? Que yo, por ejemplo, puedo tener aquí en el sistema, déjenme, nada más quito esto, puedo tener aquí en el sistema un CFDI, un comprobante de carta aporte, un CFDI previamente certificado para el traslado de bienes o mercancías, pero que, por ejemplo, los voy a trasladar mediante ferry. Aquí aplica únicamente para traslados en ferry. ¿Por qué? Porque en el ferry yo voy a cargar cierto número de contenedores, bueno, en este caso de camiones completos, y yo tengo que identificar en ese ferry cuáles son los comprobantes que se emitieron para el traslado de cada una de estas mercancías. Entonces, con eso les decía, lo que busca la autoridad es tener visión completa de trazabilidad, sobre todo, de cómo se están moviendo esas mercancías, en este caso por medio de ferry. ¿Qué va a pasar en este caso del ferry, por ejemplo? Yo tengo un autotransporte en donde el primero tengo un CFDI de traslado, me está trasladando electrodomésticos, tengo refrigeradores, lavadoras, secadoras, todo lo que tengo ahí de traslado, ¿no? Son electrodomésticos. Este comprobante como tal va a tener su propio ID, su ID de complemento de carta aporte. Luego tengo un segundo transporte que tiene textiles, que tiene mercancías textiles y tiene su propio ID de esta información, de esta mercancía, ¿vale? Y tiene uno tercero que es por las mercancías, en este caso por frutas. Entonces, estos tres son comprobantes distintos que vamos a tener en cada uno de estos tipos de traslados, ¿vale? Entonces, estos entran a un ferry y el ferry, ¿qué es lo que hace? El ferry va a tener su propio ID de complemento de carta aporte en el cual van relacionados los tres IDs de estos transportes propios, ¿sale? Entonces, yo tengo un ID para el ferry y tengo tres que se van a generar de forma particular para los traslados que voy a tener directamente en este caso, en el ferry. Todos esos camiones entraron y entonces así tengo esa visión de por dónde está pasando toda esa mercancía. ¿Qué otras modificaciones voy a tener directamente en el complemento? Por ejemplo, tengo este nodo que es directamente, que tengo unos nodos de aduanas, por ejemplo. Entonces, en estos nodos de aduana, tengo que en transportes internacionales se agrega un atributo que se llama Transpinternac. Así, tal cual. Es un atributo que expresa si los bienes o mercancías que son transportados ingresan o salen de territorio nacional. En Carta Aporte versión 2.0 ya existía algo similar. Tenía este nodo que era Transpinternac, y nada, le decía que sí era transporte internacional, le ponía que sí. ¿Y qué es lo que me pedía? Me pedía las ubicaciones, las mercancías, y a las mercancías únicamente les agregaba, por ejemplo, perímetro. Entonces, esto es lo que tenía, por ejemplo, la versión 2.0 de Carta Aporte. Igual la figura del transporte y ahí terminaba mi complemento. ¿Qué pasa en la versión de Carta Aporte en la versión 3.0? Tengo que en el nodo de carta aporte ya tengo el ID de complemento de carta aporte, esto ya lo vimos al inicio. También le indico si es transporte internacional, le digo que sí. También se agrega algo de régimen aduanero, que es un catálogo.
Tengo las ubicaciones, este no cambia mucho, tengo la figura del transporte, este tampoco cambia mucho, pero en el apartado de mercancías, en la documentación aduanera, tengo que agregar el tipo de documento de acuerdo con un catálogo, el número de pedimento que voy a tener para manejarlo, y esto ya lo manejaba anteriormente en la versión 2.0. Tengo el día de pedimento, ahora tengo un número de pedimento, pero también tengo que colocarle la identificación aduanera y el RFC del importador, ¿sale? Entonces, tengo varias cosas que se agregan en este nivel a mi complemento de carta porte. ¿Qué más voy a tener en este caso, en esta nueva versión del complemento? Pues bueno, voy a tener que tengo un régimen aduanero. Este atributo es condicional para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes o mercancías de procedencia extranjera, y esto se identifica por medio de impuestos al comercio exterior, aplicar cuotas compensatorias, infracciones relacionadas a la emisión errónea de un CFDI y sanciones a la ley del artículo 178 de la ley aduanera, básicamente. Se me olvida cuál es la palabra que estas siglas tal vez como significan, pero es básicamente de la ley aduanera, ¿vale? Entonces, tengo que cumplir con ese régimen aduanero para poder hacer o indicar que estoy haciendo un traslado de mercancías que son de importación o de exportación. Y aquí viene el catálogo de régimen aduanero, ¿sale? Lo que veíamos hace un momentito. Entonces tenemos que las mercancías que se introducen a territorio nacional o se extraigan del mismo podrían ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes, de importación, de exportación, cuando son definitivos. Si son temporales, puedo tenerlos como temporales de importación o como temporales de para retornar al extranjero en el mismo estado, o si eso lo voy a utilizar como un insumo para elaboración o transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Y si son de exportación tal cual, si van a retornar en el mismo estado al país de origen, o si son para elaboración, transformación o reparación en algún otro tipo de producto. Igual si es un depósito fiscal, si es tránsito de mercancías, si es interno o internacional ese tránsito, y la elaboración o transformación o reparación del recinto fiscalizado, también si es un recinto fiscalizado estratégico. Básicamente ese es un catálogo que me presenta de esta manera, que viene a la derecha y me dice que tengo que seleccionar alguna de las opciones cuando se trata de una importación o una exportación desde mi mismo sistema. ¿Sale? Documentación aduanera es un nodo condicional para registrar la información de los documentos aduaneros que se encuentren asociados al traslado de bienes o mercancías por los distintos medios de transporte de procedencia extranjera para que acrediten legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? La documentación aduanera tiene un tipo de catálogo, un número de pedimento, una identificación aduanera y un RFC directamente del importador. ¿Qué otro cambio voy a tener en carta aporte versión 3.0? Pues el tipo de documento, que es un atributo requerido para expresar en qué régimen aduanero se encuentra asociado a traslados de bienes o mercancías de procedencia extranjera. Tiene 20 claves y son pedimientos, autorizaciones, avisos de exportación, constancias de importación, cuaderno de data, listas de intercambio, permisos de importación, solicitud de donación u otro. ¿Sale? Entre otras claves que voy a poder seleccionar en el tipo de documento. Tengo que cumplir igual con las reglas de la resolución miscelánea fiscal que se modifican en la octava resolución, y el CFDI de tipo de ingreso con el que se acredita el transporte de las mercancías se debe de incluir, y el CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios acreditan el traslado de esos bienes o mercancías. Básicamente estamos hablando de los dos tipos de carta aporte que estamos manejando. Vamos a tener algo también que es el número de pedimento. Ya vimos que este es un atributo condicional para expresar el número de pedimento de importación. Tenemos una clave que es pedimento y el número de pedimento no cambia en su estructura, es decir, es el número de pedimento que ya conocemos. Si ustedes hacen ese tipo de importación o exportaciones, pues recordemos que ya tenemos esa estructura de pedimentos que es de una forma muy particular y que no tenemos que hacer como que otro tipo de modificación a esos números que ya conocemos. ¿Sale? Y vamos a tener un identificador de lo que es el folio aduanero. ¿Ok? Aquí en el identificador de folio aduanero, lo que vamos a tener es que es un atributo para identificar, pues a decir que la aduana, el folio del documento aduanero, que se asocia al traslado de bienes o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante el traslado en territorio nacional. Puede existir para cualquier documento aduanero, excepto para pedimentos, porque el pedimento recordemos que es un número que es por sí mismo rastreable, entonces por eso no se solicita en ese caso, y es decir, para avisos de exportación, autorizaciones, permisos de importación, listas de intercambio, etc.
Sale. Y tenemos un conglomerado que recuerden que todo este material que estamos viendo se les va a enviar al final de la presentación. Ahorita solo queríamos ver un resumen de cuáles son los cambios que tiene el complemento de carta aporte, pero aquí en esta misma diapositiva, por ejemplo, tenemos cuáles son las preguntas frecuentes que se hacen comúnmente del complemento de carta aporte. Si se va a presentar un aviso para un pedimento consolidado, pero dada la naturaleza de la operación, no cuento con el número de pedimento ni con fracción arancelaria correspondiente, ¿cómo emito la factura de complemento de carta aporte si son obligatorios los datos? Y aquí te dice, si es comercio exterior que no se encuentra relacionado con pedimentos consolidados, emites una factura electrónica de tipo ingreso traslado con complemento de carta aporte en el cual se registre no en el campo de transporte internacional con el fin de que no te vaya a requerir el número de pedimento ni la fracción arancelaria. Es decir, tú no los conoces todavía por la naturaleza de la operación, no los pongas. En este sentido también, cuando se lleve a cabo el cierre del pedimento consolidado, se debe registrar la totalidad de los folios de las facturas electrónicas con complemento carta aporte que se utilizaron en las remesas para el traslado de mercancías. Y aquí viene la biografía de cómo aplica pues estos cambios, ¿vale? ¿Qué más vamos a colocar aquí? Hay un nodo que se genera a partir de la creación de lo que es el istmo. Si ustedes recuerdan, se presentó un proyecto por ahí que es justamente vamos a tener las zonas de bienestar, el desarrollo del bienestar del istmo de Tehuantepec. Entonces, lo que se pretende es tener cierta competitividad ahí con otras rutas comerciales que pasen por aquí por México, que hay una derrama económica. Entonces se generaron estos polos de desarrollo, los cuales están incluidos, por ejemplo, como Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Texistepec, San Juan Evangelista, Salina Cruz y San Blas Atempa. Actualmente, los que están en funcionamiento, igual esto es la información que tengo más actualizada, es el de Coatzacoalcos 1 y 2, así como el de Salina Cruz. Los demás, pues todavía están por adquirir, estaban por adquirir al menos hasta el mes de enero. Los que ya son parte de los pedidos federales, pues son los que les acabo de mencionar. Y hay red férrea, y hay carretera transísmica, y hay diferentes opciones que podemos tener ahí dentro del mismo. Entonces, si tus operaciones incluyen traslado de mercancías entre estos polos y tienes que ir pasando por estos polos para hacer pues ese movimiento de las mercancías, ¿qué es lo que va a suceder? Que por decreto, bueno, esto ya veíamos que en el Plan de Desarrollo 2019-2024, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, establece el Programa del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y la idea pues es que tengamos un corredor multimodal interoceánico que aproveche la posición del Istmo de Tehuantepec para competir en mercados mundiales en movilización de mercancías. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Si ustedes tienen estos movimientos del istmo, van a tener su propio lugar dentro del sistema, en este caso de los sistemas de CompAQ, para colocar como que esa información que corresponde a los movimientos que tienen entre los polos del istmo. ¿Va? Entonces también eso se tiene que registrar si es que van a tener operaciones de traslado en estos polos del bienestar. En logística inversa se agrega también un nodo que se llama logística inversa de recolección de evolución. ¿Qué va a pasar con este nodo si tú haces algún uso de algún servicio de logística inversa? Es decir, tú fuiste a dejar un producto, pero ya de regreso tú le pides al transportista que haga una recolección de las devoluciones o de la merma o de cualquier otra cosa de bienes o mercancías que tú trasladaste de forma inicial, puedes agregar este nodo de logística inversa. Solo va a aplicar para autotransporte, estas son las consideraciones. La probabilidad de recolección o devolución la debes de indicar antes de emitir el CFDI. Ahorita vemos cómo se realiza al momento de capturar los documentos. Las mercancías deben de ser del mismo grupo o un grupo similar en la clave de producto o servicio y la ruta de regreso es inversa a la de origen. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el transporte debe tomar la misma ruta por la que llegó, por la que hizo el recorrido inicial, y cuando regrese solamente puede llevar mercancías del mismo tipo de las que entregó originalmente, no puede traer otro tipo de mercancías distintas, y en el regreso se traslada una cantidad menor a lo que señalabas inicialmente en el CFDI, tampoco puede regresar una cantidad mayor a lo que originalmente declaraste. ¿Sale? Eso es en cuanto a la logística inversa y vamos a tener un último punto que es el sector de COFEPRIS. Si ustedes trasladan algún tipo de, ya sea sustancia activa,
vamos a llamarle cualquier tipo de químico, medicamentos, sustancias, fertilizantes, etcétera, y que necesiten agregar todos estos nodos que nos pide la COFEPRIS, pues ahí vamos a tener que colocar la información particular de estos productos, ¿sale? Esto aplica, por ejemplo, para farmacias, abarroteras, plantillos, laboratorios, veterinarias, clínicas u otros que hagan traslado de este tipo de productos químicos y van a tener que declararlo con su respectiva clasificación en los diferentes nodos de COFEPRIS. Son 20 tributos, se colocan sobre el nodo de mercancía, son de uso opcional y están orientados al traslado de químicos, medicamentos, sustancias y fertilizantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pide el sector COFEPRIS? Hay un catálogo donde tú tienes que seleccionar qué tipo de químico, qué tipo de sustancia activa es la que estás trasladando, el nombre del ingrediente activo, el nombre del químico, denominación genérica del producto, denominación distintiva, el fabricante, fecha de caducidad. Si es medicamento hay que colocar el lote, la forma farmacéutica que tiene, las condiciones especiales de transporte que puede requerir, el registro sanitario, el folio de autorización, permiso de importación, el folio de importación de BUSEM, etcétera. Tenemos muchos datos que nos van a pedir a nivel de sector COFEPRIS. Y esta es, por ejemplo, una parte del catálogo de lo que podemos encontrar cuando tengamos que identificar el tipo de traslado de producto que vamos a hacer. Ojo, aquí debemos de tener autorización de la autoridad correspondiente para hacer estos traslados. Por ejemplo, traslados de medicamento, precursores y químicos de uso dual, psicotrópicos y estupefacientes, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes. ¿Sale? Entonces se tiene que emitir un CFDI con complemento de carta aporte para la prestación de servicios dedicados y aquí nos dice que pues básicamente tú asignas una unidad vehicular de un mismo cliente contratante para hacer ese complemento de tipo de ingreso de carta aporte que ampare tu servicio y el cual debe cumplir con los requisitos pues así que del artículo 29A, ¿vale? Del Código Fiscal de la Federación y en el que se registra la clave del servicio correspondiente de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI de complemento de carta aporte. Entonces, aquí tú debes de identificar siempre el tipo de transporte o medio que vas a utilizar y siempre eso debe de ir relacionado con el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio al que se refiere pues estos párrafos. Y aquí vienen los tipos de servicio que podemos seleccionar para emitir esos comprobantes. Servicio de alquiler de tanques de almacenamiento, de grúas, de carrotanques de ferrocarril, etcétera. Todo esto es para transportes especializados. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver qué más es lo que vamos a poder hacer aquí en el sistema. Y para eso, aquí la presentación, esta es por la parte práctica. Vamos a ver, digo la parte teórica, perdónenme. Vamos a ver la parte práctica para ver cómo vamos a hacer uso de todo lo que vemos ahorita, pero ya directamente enfocado a las características que va a tener aquí el sistema en la versión 3.0. ¿Vale? Aquí voy a hacer la prueba con el sistema de comercial premium. La verdad es que es muy similar a lo que vamos a tener en el sistema de factura electrónica. Si quieren también lo vemos con factura electrónica. Y algo diferente a lo que tendremos con el sistema de Compact y Comercial Pro o Comercial Start, como ustedes lo conozcan. Entonces, nada más para que lo tengan. Les voy a dejar también aquí en el chat, hay una liga de configuración que es sobre la cual nos vamos a basar para esta demostración. Déjenme la coloco ahí en el chat. Esta les va a ser muy útil si ustedes ya tienen el sistema y quieren visualizar pues cómo hacer esta configuración de forma particular con el sistema que estén utilizando. Ya la coloqué ahí en el chat y es sobre la que nos vamos a ir el día de hoy. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes dan clic en esa liga que les mandé, les va a abrir este apartado del caso práctico de cómo configurar el complemento de carta aporte. Viene lo que platicábamos ahorita, la publicación que fue en mayo, en junio que se supone que entraba en vigor, en septiembre del 2023, esto es 2021, en 2023, en septiembre se publica la versión 3.0, el 25 de noviembre era el inicio de la versión 3.0 de forma opcional, el 1 de enero se supone que era obligatorio, pero se va a periodo de convivencia hasta el 31 de marzo del 2024, ¿sale? Y ahora sí, vámonos con esta configuración, viene para configuraciones de Comercial Pro, de Comercial Premium, que es la que vamos a ver el día de hoy, y de factura electrónica, que son los tres sistemas que maneja Compact para pues lo que es el manejo administrativo dentro de los sistemas. ¿Sale?
Entonces, pues vamos viendo cómo lo maneja directamente aquí el sistema comercial. Para esto, les comento, yo tengo la versión de comercial premium, la versión 9.21, que es la última versión que sacó Compaq. Esta versión salió hace no mucho. De hecho, me parece que fue hasta la semana pasada, sino que esta misma semana, porque tiene ciertos cambios relevantes respecto al complemento de carta aporte en la versión 3.0. Algo de lo principal que tú vas a notar es que dentro de los iconos del sistema contamos con un icono de acceso directo que se llama carta aporte 3.0. Entonces, va a tener un nuevo proceso de captura. Si tú lo sigues utilizando en la versión 2.0, vas a ver que es algo diferente porque el proceso de captura de mercancías es más fácil en el sistema para el complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces, cuando tú tienes este nuevo botón, vas a tener acceso pues al módulo directamente de carta aporte. Y aquí tiene como que ciertos pasos que vamos a tener que seguir para generar esos documentos. Ahorita los vemos de forma particular. ¿Qué más vas a tener? Pues en el menú de movimientos vas a tener un nuevo tipo de movimiento que se llama carta aporte 3.0. Ese tipo de movimiento carta aporte 3.0 pues te manda a esta misma vista en la que estábamos hace un momento. Si te das cuenta es exactamente lo mismo. Y pues aquí vamos a poder generar los documentos de carta aporte. Y también en las facturas, si tú tienes una factura ya hecha y eso lo quieres convertir, por ejemplo, a carta aporte, yo voy a agarrar, pues no sé, voy a agarrar esta de factura al contado 4.0 y en esta vista de factura al contado hago cualquiera de mis facturas y ya que abrí mi factura, pues aquí voy a tener la cinta de opciones. Aquí en la cinta de opciones tengo la opción de carta aporte 3.0. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Aquí en automático ya me va a relacionar esa factura a un nuevo documento de carta aporte. Es lo que va, las diferentes formas en donde yo puedo capturar pues esa información del complemento de carta aporte, ¿vale? Entonces, eso es como lo que tenemos ahorita en el sistema. ¿Cómo lo voy a configurar? Pues esto ya lo habíamos visto en la versión 2.0, nada más lo repaso rapidísimamente. Si yo me voy, por ejemplo, y lo voy a hacer con autotransportes, que creo que es el más común que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a generar un documento y lo voy a hacer desde la pantalla principal. Aquí tengo carta aporte 3.0. Entonces, aquí en las pestañas de generales, yo puedo decirle que voy a agregar un documento aquí directamente en esta ventana. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, me dice que voy a poder agregar un estado de cuenta. Déjame lo pongo aquí arribita para que se vea completo. Ahí está. Aquí aparece la opción para agregar documentos. Si yo le doy clic, me aparecen todos los documentos, en este caso de facturas, remisiones, pedidos, que yo tengo hechos en el sistema. ¿Sale? Entonces, desde aquí yo puedo agregar cualquier documento. En este caso voy a agregar esta última factura que es del 20 de febrero, con la cual yo voy a decir, con esta factura quiero hacer una carta aporte en la versión 3.0. ¿Sale? Entonces me agrega ya el documento como tal. Aquí está agregado, si se dan cuenta ya tengo el documento. Pudiera agregar más documentos, si se dan cuenta. Aquí me permite agregar más documentos, pero ya no me muestra la lista completa, porque aquí ya me está filtrando a los documentos que pertenecen a este cliente. Yo pudiera decirle aquí que quiero agregar de varios clientes y también me va a permitir hacerlo. ¿Sale? Para esos que tienen envíos consolidados. También pueden ser de varios clientes. Ahorita nada más voy a agregar de estos dos de este cliente para hacer mi complemento de carta aporte. Ok. Una vez que yo ya agregué mis documentos, lo siguiente es decirle si este es un transporte internacional. Si esto es una importación o exportación definitiva, yo aquí tendría que ponerle que sí. De hecho, si se dan cuenta que en automático ya me muestra la versión 3.0 del complemento, ya me muestra el folio del ID del complemento de carta aporte, este lo hace de forma automática. Y cuando yo le coloco que es transporte internacional, me pregunta si es de entrada o de salida, y de acuerdo a lo que yo seleccione, pues me va a mostrar el régimen aduanero, que ya lo veíamos ahí en los cambios, el país de origen destino, que lo voy a tener que seleccionar, y la vía de entrada o salida, que en este caso pues es marítima. Yo en este caso no voy a colocar un transporte internacional, simplemente me elimina los datos que yo había configurado. Igualmente en la parte de abajo, si yo estoy haciendo operaciones que vayan en la región del Istmo, si yo le digo que sí, ¿qué es lo que va a suceder? Que me va a habilitar los campos para seleccionar el polo origen, que para ahorita tengo habilitados todos los campos de todos los polos que están dados de alta, y el polo destino de mi operación. Entonces, en este caso tampoco voy a hacer movimientos en la región del Istmo.
Es una carta aporte simple, entonces ¿qué sigue? Que yo le diga qué medio de transporte voy a utilizar. Si se dan cuenta, yo empecé con la primera pestaña. Me va guiando paso a paso toda la información que yo voy a tener para agregar para esta carta aporte. Entonces, el siguiente paso es cambiarme de pestaña a medios de transporte. Yo aquí en medios de transporte debo de tener dados de alta los transportes. En este caso dijimos que iba a ser por vía, por autotransporte. Entonces tengo que tener dados de alta los transportes, los catálogos de medios de transporte que voy a tener. Y aquí arribita me muestra esos botones. Tengo el catálogo de medios de transporte. Aquí yo pudiera agregarlos. Yo ya tengo agregado aquí un camión, pero puedo agregar mis transportes que voy a estar utilizando. Aquí está mi camión, aseguradora, póliza, número de permiso, modelo, configuración vehicular, placas, peso bruto, etcétera. Todo lo que tiene que ver con mi camión. Tengo también las figuras de transporte. En este caso ya tengo dado de alta a mi chofer que se llama José López. Y José López le estoy diciendo que es el operador de la unidad. Viene su RFC, su número de licencia, y si fuera un conductor del extranjero, tengo que colocar aquí su ID tributario, y si fuera, por ejemplo, un propietario, tendré que colocar cuál es su parte del transporte. Si él es propietario del camión, de un tractocamión, del remolque, de qué es propietario. ¿Sale? Entonces aquí lo vamos a dejar en operador y listo. Entonces yo ya tengo mis catálogos dados de alta. Ahí también puedo dar de alta cualquier otro medio de transporte, cualquier otra figura de transporte. ¿Sale? Entonces yo selecciono aquí mi camión, en automático me trae toda la información de ese camión como tal, de esa unidad. Y lo que necesito validar es que la información se muestre automáticamente y si hubiera datos faltantes de acuerdo al medio de transporte que esté seleccionando, pues hay que colocarlos. Por ejemplo, aquí tengo información adicional del medio de transporte seleccionado. Estos datos son opcionales. Recuerden que yo puedo llenar los datos correspondientes. Yo puedo colocar aquí la prima del seguro, el seguro de la caja, no sé, esto puede ser la póliza de la carga, el seguro del medio ambiente si es que lo tengo contratado, la póliza del medio ambiente. Si tengo remolques, aquí puedo dar de alta los remolques, yo no tengo ninguno, pero pudiera seleccionar qué tipo de remolque es de forma particular. Aquí lo estoy dando de alta de forma particular. Y la placa de ese remolque, por ejemplo, que voy a estar utilizando. ¿Sale? Entonces aquí yo puedo estarlo dando de alta, lo voy a poner con mayúsculas. Y puedo agregar una segunda caja también aquí en los remolques. ¿Ok? ¿Qué más voy a tener? En el apartado figuras de transporte, yo tengo que elegir al operador o a los operadores de la unidad. Aquí estoy eligiendo un solo operador. No tengo propietarios, no tengo arrendadores, pero también los pudiera agregar. Una vez llenado esto, tengo que decirle cuáles son las ubicaciones, en este caso, de inicio del viaje, de fin del viaje o las paradas que voy a tener, también la parada que voy a tener dentro de mi viaje. Puedo agregar diferentes tipos de información, dependiendo de cómo esté planeada mi ruta. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí en el lado derecho igual tengo mi botón de definir ubicaciones. Yo le doy clic aquí. En este caso voy a dejar, si se dan cuenta que en total de distancia recorrida lo dejé en ceros. Esto se va a ir llenando de forma automática con la información que yo voy a capturar en este catálogo de distancias. Entonces, ¿qué es lo que necesito seleccionar? Pues bueno, primero tengo que definir las ubicaciones de origen y destino de las mercancías y para esto tengo que capturar la información correspondiente. Entonces, de entrada al origen, si se dan cuenta, me lo coloca en la dirección de mi empresa, ¿sale? Que está ahí en la Miguel Hidalgo, en Polanco. ¿Ok? Me dice, ¿cuál es el destino? Entonces tú puedes colocarle un destino de forma particular o si tú pudieras ponerle el destino de forma manual o en este caso, como yo el cliente ya lo tengo configurado con un destino, pues ya me toma la dirección de destino que tiene ese cliente, ¿sale? Entonces la primera distancia a lo mejor de ahí para allá son 15 kilómetros, ¿no? No hay tanto problema. Oye, pero necesito agregar otra ubicación. Yo puedo agregar ubicaciones de forma indiscriminada. Por ejemplo, la segunda ubicación, de ahí de que pase con ese cliente, se va a ir a 54200. No me sé muchos códigos postales, entonces estoy inventando. Déjenme mejor busco uno. Eh, uno de Guadalajara. Voy a poner el 4400 aquí. Y me dice que es de Jalisco. La colonia automáticamente aquí me la da, que es de Guadalajara Centro. La calle, pues aquí le voy a poner que es no sé, Benito Juárez, número 52. ¿Sale? Otra cosa que aquí me está poniendo es la fecha y hora, que no lo configuré, pero si se dan cuenta me está poniendo la fecha y hora a la fecha y hora del día de hoy, de el origen,
Me está poniendo la fecha y hora del destino, que yo lo pudiera poner que este va a llegar a las 11:52. Aquí para cambiar la fecha y hora, pues simplemente le doy clic y puedo modificar cualquier dato que tenga. Va a llegar una hora después, son 15 kilómetros. Y de ahí a que se vaya a Guadalajara, pues aquí le puedo poner que no va a llegar ya hoy, que va a llegar mañana, porque todavía va a hacer carga o lo que tenga que hacer a las 10 de la mañana. ¿Sale? En punto. Y ahí la distancia son como 600 kilómetros. ¿Sale? ¿Qué más puedo agregar? Pues puedo agregar una segunda ubicación. De ahí se va a ir hacia, no sé, hacia Monterrey. En Monterrey tenemos el código postal 64000. Ya se va a Monterrey y en la colonia en la que va a estar es La Finca, por ejemplo. Igual aquí está en Galeana, número 75, por ejemplo. Y aquí le tengo que poner cuál es la distancia que se va a hacer hacia Monterrey. No sé, de Guadalajara a Monterrey, ahí no me sé la distancia, pero vamos a ponerle que son todavía otros 800 kilómetros. ¿Vale? Entonces yo puedo agregar tantas ubicaciones como requiera. Si tuviera RFs del extranjero, pues aquí puedo agregar el número de registro de identificación tributaria y el país de residencia donde va a estar ese tercer destino. Una vez que yo agregué ya mis diferentes destinos y ya agregué las distancias, le doy clic en finalizar, me muestra la lista de los destinos que va a tener aquí en la unidad y en automático me hace el cálculo de la distancia total recorrida hacia los diferentes puntos en los que va a ser la entrega de las mercancías que voy a definir. ¿Sale? Entonces, aquí están mis ubicaciones. Lo siguiente sería colocar mis mercancías. Vamos a ver cómo vamos a implementar este apartado de las mercancías. ¿Sale? Pues, ¿qué vamos a hacer aquí en el apartado de mercancías? Yo, por ejemplo, en mercancías, como yo lo generé, si se acuerdan, yo lo generé desde una factura, desde dos facturas, en automático ya me está jalando las mercancías que corresponden al traslado que yo voy a estar haciendo. En este caso, ¿qué es lo que está colocando? Voy a estar colocando pues una tableta gráfica, unos audífonos y 5000 cámaras. O sea, el grueso de mi transportación son las cámaras que voy a estar transportando. Y esto ya me lo va de forma automática. Si yo quisiera editarlo, desde aquí también le puedo dar en definir mercancías y me va a abrir, perdón, esta ventana en donde se ven pues todas las características de los bienes o materiales que voy a estar transportando. Les digo, en este caso me está jalando de forma automática esta información. Yo pudiera quitarlos, omitirlos el movimiento y lo único que va a pasar pues es que no me lo va a incluir en el envío. ¿Sale? Lo que yo omita los movimientos que yo omita, pues no los va a incluir en el envío, ¿sale? Y puedo hacer modificaciones de esas mercancías. En este caso, aquí ya viene qué producto es, si tiene clave, si tiene cantidad, clave de unidad. En este caso, pues aquí le puedo poner que esta es pieza, le puedo poner las dimensiones, en este caso, pues no sé, unos 20 centímetros de ancho, 35 de alto y 10 centímetros de largo. No es material peligroso. Si lo fuera, tendré que llenar este catálogo con la clave de material peligroso, con su clasificación, el embalaje que va a estar utilizando y el tipo de clave que voy a tener aquí directamente de esto. ¿Sale? En mi caso no es material peligroso, entonces le voy a poner que no es material peligroso. El peso en kilogramos y, bueno, pues esto podemos ponerle que pesa 2 kilogramos y el valor de la mercancía son 5000 pesos, por ejemplo. ¿Sale? Y esto ya lo capturo. ¿Qué es lo que va a pasar con el L de capturar? Aquí me pone qué cantidad es, le voy a poner que es 1 y esto lo voy a entregar en el destino 1. O sea, esto lo voy a llevar a la dirección de mi cliente. ¿Sale? Guardo y finalizo. Y aquí ya me aparece a dónde se va a ir esa primera mercancía. Luego, la siguiente mercancía que tengo, aquí voy a la siguiente mercancía, que son los audífonos. ¿Qué crees? Este igual, vienen en pieza, igual son como 20 centímetros por 30 por 10 y no es material peligroso. El valor de la mercancía igual son de 2.500 pesos. Y pues aproveché el viaje para mandarlo a las oficinas de mi cliente que están aquí en México. Entonces, este también le voy a poner que una pieza se va a ir directamente hacia el primer destino, que son las oficinas de mi cliente. ¿Vale? Ya está. Y el siguiente, que son las cámaras de seguridad, como mi cliente tiene 3 sucursales, pues entonces yo le voy a decir en dónde las voy a dejar.
Entonces aquí los centímetros son 15 por 15 por 20, por ejemplo, no es material peligroso. Lo que sí es que el peso ya se vuelve un poquito más pesado, son 5,000 kilos, el valor de la mercancía, no sé, son 450,000 pesos. Y aquí, por ejemplo, cuando yo capture, lo que le voy a decir es dónde voy a dejar la mercancía. Son en total, quedamos que son 5,000 piezas. Entonces yo le voy a decir que 2,000, bueno, es más que 1,000, porque es mi primer destino, las voy a dejar en las oficinas que están aquí en México, ¿vale? Luego 2,000 las voy a mandar a las oficinas de Guadalajara y 2,000 más las voy a mandar a las oficinas de Monterrey, ¿sale? Entonces aquí me hace todo el desglose de dónde se van a entregar todas las piezas que yo coloqué aquí en el sistema. Si tuvieran una guía de identificación, pues aquí tengo que colocar la guía de identificación y si fuera un material que requiere identificación de Cofepris, aquí tendría que ponerle a qué sector pertenece y los 20 nodos que hablábamos que se tienen que colocar para el tema de Cofepris. Así es como yo voy a configurar mi documento de carta aporte. Si se dan cuenta, esto ya es lo último, es el tema de mercancías. Les doy en aceptar. Lo siguiente ya es la generación del documento y aquí lo único que me va a preguntar en la generación del documento, pues es básicamente que le diga al sistema qué tipo de documento es el que va a generar. Por ejemplo, aquí me dice que va a generar un documento de carta aporte 2024, que yo generé ese concepto para separar mis documentos de carta aporte. La fecha que le va a colocar la fecha del día de hoy, la moneda que está en peso mexicano, el cliente que en automático ya lo tomó del documento y pues simplemente lo que tengo que hacer aquí pues es ya generar este documento de carta aporte. Le doy clic en aceptar. Lo que va a hacer el sistema es que va a generar ese documento de carta aporte, me lo va a colocar aquí. Ya vienen los 3 productos que se generaron en mi documento de carta aporte, toda la información de mi cliente, toda la información de la dirección fiscal para temas de timbrado y aquí en las observaciones pues viene ya todo lo que tiene que ver con el complemento de carta aporte tal cual. Si yo por ejemplo hago una vista previa preliminar de este documento, inclusive ya me muestra el cómo se vería mi documento de carta aporte. En este caso recuerden que fue un documento de autotransporte y que voy a poder visualizarlo previo a la impresión con mi sistema de comercial premium. Aquí está la vista previa, vienen todos mis datos, me dice que es un documento de carta aporte traslado, viene la fecha de timbrado, la fecha de emisión, vienen los datos del cliente, el folio fiscal, número de certificado, certificado SAT, método de pago, o del CFDI, comprobante, etcétera. Viene también algo que habíamos dicho que se iba a incluir aquí a estos niveles, a nivel de los datos del comprobante. Ahorita lo vamos a visualizar. Más abajito tenemos el medio de transporte, si es transporte internacional, la distancia recorrida, la placa, etcétera, vienen todos los datos. Y más abajito vienen las descripciones de las mercancías que voy a estar transportando. Si se dan cuenta que viene toda la descripción de mis mercancías, si tengo guías, etcétera, y ya viene todo tal cual como se va a integrar mi documento. Ok, yo ya vi que esto ya está listo, pues aquí simplemente voy a timbrar y me dice que mi certificado caducó. Lo tendría que cambiar para poder hacer el timbrado, pero bueno, básicamente con eso, ese sería mi último punto, ya para poder hacer el timbrado de ese documento de carta aporte. Voy a tratar de hacer la prueba para ver cómo se ve el documento timbrado. Voy a volver a abrir mi documento de carta aporte. Aquí está. Este es el último que genere. Déjenme ver si podemos timbrarlo. Ya cambié los sellos. Y si todo está correcto en la información que yo configuré dentro de mi timbrado, aquí me dice que no, me falta el régimen fiscal. Ok, entonces el régimen fiscal lo tengo que colocar. Seguramente aquí me faltó la información adicional. Sí, aquí me faltó. El uso del CFDI que voy a tener, que bueno, no selecciono nada, pero el régimen fiscal sí lo tengo que colocar. Aquí entonces aquí, por ejemplo, me parece que esto es por definir. El uso del CFDI, pues lo ponemos en gastos en generales. Y el régimen fiscal, que es el que me interesa, es el de ley de personas morales. Guardar, timbrar.
Y si todo está correcto, pues me debería dejar timbrar mi documento de carta aporte. Ya se timbró, ya aparece aquí como timbrado. Y aquí en el de timbrado yo ya puedo visualizarlo. Ahora sí lo voy a enviar, por ejemplo, a un archivo en disco en PDF. Y aquí en el PDF lo que me va a mostrar pues es ya el documento tal cual. Ahora sí con todos los campos, porque hace ratito no se veían todos. Pero ahora sí ya se van a ver todos porque ya tengo un documento timbrado de ese comprobante. Ya viene el certificado SAT, el folio digital. Recuerden que tenemos dos folios. Ahorita buscamos el otro. Todo lo que yo le coloqué de asegurar de la unidad como tal, si está asegurado y demás. Todos los datos de los productos, que en este caso no llevan precios, impuestos de importe. Y en la parte de abajo ya me muestra los remitentes y destinatarios. Ya viene toda la información de remitentes y destinatarios y las direcciones que voy a estar utilizando para esos remitentes. ¿Sale? Los datos del operador, mi sello como tal, el sello digital, el sello del SAT, etcétera. Todo lo que vimos que necesitaba mostrar directamente para este complemento. Lo que les quiero mostrar ahora son las nuevas características que tienen los sistemas porque se acaba de liberar una versión de los sistemas que en este caso, por ejemplo, es la versión que yo tengo ahorita. Y les voy a mostrar aquí en ayuda acerca de. Es la versión 9.21, es la última versión que tenemos de Comercial Premium. Y en esta versión se agregan algunas características que les van a ayudar también con ciertas mejoras al momento de estar capturando el complemento de carta aporte en la versión 3.0. ¿Sale? ¿Qué mejoras vamos a tener? Pues vamos a tener un modelo electrónico a partir de Excel. Entonces, si yo me voy a esta ruta, y recuerden que esta es la versión 9.21, si yo me voy aquí a mi equipo o en su servidor, esto tiene que ser en el servidor, me voy a C, Compact, Empresas, Reportes. Ahí en Reportes selecciono Comercial. Aquí yo, por ejemplo, busco todo lo que tenga que ver con hojas de cálculo. Se dijo las XLS. Y tengo un formato que se llama aquí Comercial Carta Aporte 30. Lo voy a abrir. La otra forma que tengo para ejecutarlo, para que no se les haga tan pesado, lo voy a hacer más rápido. Aquí voy a cerrar nada más esto. Ahorita que me permita conectarme. No sé qué me está pasando aquí. Ok, ahí está. Listo. Entonces la otra opción que yo tengo para ejecutarlo es directamente aquí desde reportes, hoja electrónica, carta aporte 3.0 y yo ejecuto desde aquí esa hoja electrónica de carta aporte. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir el acceso con el usuario supervisor, le doy clic en el botón de aceptar y ya me dice que necesita trabajar con una empresa. ¿Con qué empresa? Aquí le doy en abrir empresa y selecciono de la lista de empresas con cuál voy a estar trabajando. Para mi caso es la última, soluciones. ¿Vale? Y aquí ya me dice que está abierto. ¿Qué va a pasar aquí? Yo, por ejemplo, ya ejecuté mi hoja electrónica, ya hice la ejecución de mi hoja electrónica, ya seleccioné mi empresa. Y aquí, por ejemplo, lo que va a mostrar es dónde va a generar los archivos INI. Los archivos INI va a ser un archivito que va a generar cuando yo tenga como demasiadas mercancías. ¿Sale? Me dice que puedo capturar en esta hoja electrónica hasta 10 ubicaciones, puedo capturar hasta 25 mercancías y puedo cambiar el número de ubicaciones a mercancías, pues va a eliminar todos los datos previamente capturados. Y puedo capturar hasta dos informaciones aduaneras con la hoja electrónica. No sé si esto es claro. Nada más tomar en cuenta que si yo cambio las ubicaciones a las mercancías, pues me va a eliminar todos los datos que tenga previamente capturados. Desde esta misma pestaña voy a poder mostrar todos los datos del complemento carta aporte versión 3.0 que lleva por opción en la creación de documentos. ¿Qué quiere decir? Aquí me va a mostrar el ID CPP. Si se dan cuenta ya lo generó en automático. La versión de carta aporte que es la versión 3 y si tuviera clave del istmo aquí también la puedo seleccionar. ¿Vale? Todo lo que vimos en el proceso ya está en esta hoja electrónica. Y van a existir dos escenarios para empezar con la captura de documentos y poder generarlos de forma más rápida. El primer escenario es cuando yo adiciono un documento para después generar el documento comercial en el sistema. Y el segundo es capturar la información en la pestaña de transporte para luego generar el documento comercial en el sistema. Para el escenario 1 necesito adicionar el documento. En este caso se va a mostrar el documento para el proceso de captura del complemento de carta aporte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a dar clic aquí en el botón de adicionar documento. Me va a mostrar una vista parecida a la que veíamos ahí en el complemento de carta aporte con los documentos que yo puedo seleccionar. Entonces yo, por ejemplo, selecciono este documento. Y aquí me dice
que va a tener un documento generado del 26 de marzo y me muestra concepto, serie, folio, todo lo que tenga de ese documento, ¿vale? Ya lo agregué. En la parte de abajo ya viene, perdón, el concepto, la fecha, la serie, el RFC, todo lo que necesito para ese documento. Lo siguiente que tendría que hacer, una vez que yo lo selecciono, es darle clic en el botón de cargar información de los documentos. ¿Qué es lo que va a hacer cuando yo doy clic en el botón de cargar información? Aquí en el apartado de mercancías ya me cargó lo que tiene ese documento, ya me cargó las ubicaciones, que en este caso es el origen destino, y nada más está esperando que le diga quién va a ser mi operador, que lo puedo seleccionar igual de del catálogo, y quién va a ser, en este caso, ¿qué más dijimos que necesitábamos? El transporte. En este caso no es transporte internacional, es un autotransporte, y si le pongo autotransporte me va a pedir pues qué autotransporte es el que yo tengo dado de alta. Y yo desde aquí lo pudiera dar de alta de forma particular o de forma manual. Tengo las dos opciones, ¿sale? Tengo para dar de alta remolques, que quedamos que lo puedo dar de alta aquí y puedo colocar toda esa información de los transportes que necesito. Bueno, aquí tengo que poner todo, peso bruto, número, perdón, aquí a la placa y modelo. Aseguradora de riesgo de carga no, póliza de responsabilidad civil y listo. Y aquí, por ejemplo, RD 5052. ¿Sale? Ya está mi información de transportes, ya está mi información de ubicaciones. Aquí la distancia es lo único que me falta. Aquí le voy a poner que son 50 kilómetros. Y en las mercancías, pues ya vienen las mercancías como tal. Entonces ya tengo toda mi información cargada. Aquí le podría poner las dimensiones. Si se dan cuenta que viene para dimensiones. Si cuenta con una clave o no, simplemente lo voy a dejar así vacío. Y embalaje, etcétera, de material peligroso. ¿Ok? Viene todo para que yo lo capture directamente aquí en el sistema. ¿Sale? Inclusive para cargo por tasación, si es que aplica. Entonces yo con esto ya puedo generar el archivo INI que yo voy a cargar directamente hacia mi sistema para poder utilizarlo en mi documento de cartaporte. ¿A qué me refiero con el archivo INI? Bueno, ese archivito INI lo que va a hacer es que me va a permitir cargarlo, que aquí me faltó algo particular, creo que ya. Ese archivo INI me va a permitir generar pues mi archivito que yo voy a utilizar para cargar directamente a mi sistema de comercial premium. Si yo lo busco, para que ustedes se den una idea de qué es lo que está haciendo, aquí me muestra el archivito donde se va a encontrar. Me dice que está en Compaq Empresas, entonces si yo me voy en mi computadora, lo voy a abrir aquí en otro monitor, solo para que lo vean. Compaq Empresas, AD comercializadora, Jigua, cartaporte. Ok, fecha de modificación. Miren, se los voy a mostrar. Aquí ya lo estoy visualizando. Me metí en la ruta. C Compaq Empresas, AD comercializadora Jigua y el archivo se llama cartaporte 2024-0326. Aquí está. Si yo lo abro con el bloc de notas, viene toda la información que voy a colocar para mi complemento de carta aporte. La ventaja es que yo esa información ya la puedo copiar y pegar desde un Excel que yo tenga. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer con este archivito INI? Yo ya tengo mi archivito INI. Me voy a ir ahora sí al formato, al documento que yo generé. ¿Se acuerdan que me preguntaban si podían utilizar para generarlo directamente desde este concepto de carta aporte 2024? No te deja capturarlo de forma manual. Lo que sí te va a dejar hacer, mira, por ejemplo, aquí está mi vista de documentos. Y aquí le voy a decir que va a generar uno nuevo. Y cuando le den uno nuevo, aquí va a ser mi carta aporte. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo ya le di un nuevo documento. Selecciono a mi cliente, que en este caso era, si no mal recuerdo, era ASUS. Ahí está. ¿Sale? Selecciono a mi cliente y listo. No me va a permitir capturar como tal a lo mejor el producto. Bueno, sí me permite capturarlo, pero bueno, no me interesa capturarlo como tal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir directamente al apartado de timbrado. Voy a colocar mi contraseña de timbrado. Aquí ya viene como el apartado de timbrado tal cual. Y si se dan cuenta, en este apartado de timbrado hay algo que se llama archivo complemento. ¿Sale? En este archivo complemento le doy clic en el botón de F3, en automático me manda a la carpeta de la empresa, busco mi carta aporte que yo generé, aquí viene mi archivito.ini de la carta aporte que yo generé, y desde aquí únicamente le doy en aceptar y como no le puse movimientos, pero bueno,
Aquí viene mi botoncito de aceptar, pero con este yo podría hacer el timbrado de esos documentos. Aquí sí me deja ya agregarle, aquí les corrijo. Si me deja ya agregarles, nada más tengo que colocarles los productos, que en este caso serían, quedamos, tableta gráfica, audífonos y cámara de CCTV. Entonces aquí tendré que agregar la tableta gráfica, audífonos, audífonos y CCTV, que quedamos que estos eran 5000. Y con esto, ya cuando le den timbrar, selecciono el archivito que yo ya generé de carta aporte. Este no es este de aquí, 26 de marzo. A aceptar. Y con eso ya me va a pegar todos los datos del complemento de carta aporte en mi archivito directamente de aquí. Otra vez me falta el régimen fiscal. Ok, usa el CFDI sin efectos fiscales. Método de pago, régimen fiscal, ley de personas morales, timbrar. Selecciono nuevamente mi archivito, carta aporte del 26 y timbro. Y ahora sí, debería timbrarme esa carta aporte con toda la información. Me falta la clave de unidad. Bueno, estos ya son datos que me faltaron. Seguramente al llenar aquí está la clave. Y no coloqué la clave de unidad. Aquí debí de haberla llenado para que esto se fuera totalmente sin problemas. Hay que colocar la pieza, que es la H87, igual acá, H87 y H87. Si no coloco todos los datos, pues no se va a generar correctamente este archivito INI y por tanto no me va a dejar timbrar en el sistema comercial. Aquí nada más lo voy a cambiar. Fecha de modificación debe ser igual al de las 1121. Sí, 1121.ini y aceptar. A ver si con eso ya puedo pasar la validación. Ojo, hay que colocar todos los datos en el modelo electrónico que ya pasó la validación y pues toda la información adicional ya se muestra directamente en el archivo cuando yo lo entregue en disco, ya se va a mostrar. Ventajas que vas a tener, puedes agregar las mercancías de forma más rápida desde la hoja electrónica y ya solamente lo vas a pegar para que esto se vaya con toda la información del complemento de carta aporte, incluyendo el nuevo ID de código, el ID de complemento de carta aporte. ¿Vale? Este es el nuevo documento. Aquí viene la fecha de timbrado, la fecha de emisión, todo lo que yo coloqué. Fecha de emisión, 11:31 del 11:31:46, que es la última hora en la que se timbró. Y tengo mi documento anterior también hecho, que sería este, para que no digan que no lo realice. Aquí está el otro documento. Enviar archivo en disco. Ajá. Y este era de las 11. El de ahorita fue de las 11:31 y este era de las 11:06. ¿Sale? Entonces hicimos dos documentos diferentes. Uno desde la hoja electrónica que nos permite utilizar Comercial Premium para la captura de toda la información del complemento de carta aporte. Recuerden que esta información, estas nuevas características vienen a partir de la versión que damos, de la versión 9.21 de Comercial Premium. Si no tienen esta versión, les podemos ayudar con la actualización de su sistema. Contacten, ahí directamente Alberto les va a dejar de la información de contacto para que ustedes nos puedan contactar y que de esta manera les podamos ayudar si tienen dudas también de forma particular con el complemento, si les está saliendo un error. Recuerden que podemos ayudarles a generar pues esos documentos de forma particular y podemos apoyarles con una asesoría personalizada para que ustedes puedan hacer ese complemento de forma particular. Pues esto es lo que les quería mostrar de complemento de carta aporte. Si gustan, nada más les muestro que básicamente, aquí voy a cerrar Comercial Premium, me voy a ir a factura electrónica, voy a cerrar también la hoja de aquí, no la voy a guardar. Y voy a abrir factura electrónica para que vean que es muy similar a lo que vimos ahorita en Comercial Premium. De hecho, es bastante igualito a como lo vimos en Premium. Esta es factura electrónica. Factura electrónica, miren, aquí me está actualizando porque acabo de actualizarla a la última versión que cuenta con estos mismos datos que les mostraba. Factura electrónica va a tener campos muy similares a lo que ahorita estábamos viendo en Comercial Premium, en el tema de Premium. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a mostrar? Aquí está. Tengo mis catálogos, tengo mi catálogo de carta aporte con figuras de transporte y medios de transporte. Básicamente es lo mismo que veíamos en Comercial Premium.
En movimientos tengo uno que se llama carta aporte 3.0 que me manda exactamente la misma ventana que veíamos en Premium. Sale aquí no hay diferencia, es exactamente lo mismo. ¿Qué no tiene? Bueno, que sí tiene, perdón, el de carta aporte aquí también. En los documentos de factura, por ejemplo, si yo tuviera mis facturas al contado, en mis movimientos de factura yo también pudiera seleccionar cualquier movimiento de factura y una vez que lo abra, ahí está abriendo, voy a esperar nada tantito que termine de abrir. Una vez que lo abra, yo tengo aquí en los adicionales, tengo para mandarlo a carta aporte 3.0 y ya va asociado totalmente con la información que yo tenga de productos y mercancías, ¿vale? Es básicamente la misma vista que yo tenía, comercial premium, es la misma vista que voy a tener aquí en factura electrónica. Y en reportes, aquí en reportes, en la hoja electrónica, también voy a tener, pues, mi modelo. Me parece que aquí no aparece, pero seguramente sí lo voy a tener acá. Mi modelo electrónico para la captura de cartas porte. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, cuando se hacen Compact este tipo de modificaciones y de cartas portes, la verdad es que se agregan en ambos sistemas para que ustedes puedan utilizar cualquier tipo de reporte que puedan llegar a requerir, pues directamente aquí en el sistema. Si se dan cuenta, aquí está carta porte 3.0 de mercancías y pues tengo diferentes modelos que va a poder utilizar ahí para la generación de documentos electrónicos. Entonces está bastante simple también para factura. Si es que ustedes utilizan factura, también se puede hacer todo lo que es el complemento de carta porte en este sistema. Y pues básicamente con eso ya visualizamos que lo podemos hacer tanto en el sistema de comercial premium como en el sistema de Compact y factura electrónica. Si no hubiera preguntas, pues les agradezco el tiempo que han invertido en esta sesión. Recuerden que en IMAR siempre tratamos de tener cursos que estén en la vanguardia. Ya tenemos nuestra oferta de cursos de la próxima semana. De mi parte sea todo. Muchísimas gracias. Cedo los micrófonos nada más a Alberto para que haga el cierre de la sesión. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Josué. Y bueno, pues amigos, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Y bueno, agradecer a Josué, por supuesto, por este taller, por este evento, en donde nos comparte información, tips, sobre todo las bases para poder llevar a cabo un buen proyecto de toda esta emisión de carta aporte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.